Amén. Después de escuchar tan edificadora parte especial, am, ha llegado la hora de la parte central, así que preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje que nos trae el hermano José Manuel Díaz. Hermano José Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. El hermano José Manuel se congrega en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Fe de los Mártires 3 en Los Guaricanos, en Santo Domingo. Así que el hermano es laico, evangelista y adorador. Bienvenido sea en esta su plataforma de Amigos de Betania por siempre. El tiempo que resta es de usted. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días, se escucha un poquito mal, hermano. Y disculpe. No sé si tiene que bajar un poco el volumen. Se escucha muy alto. El volumen nada más. Por favor, ¿cómo me escucha ahora? A ver, sí, buenos días. A ver, ¿cómo me copian ahora? ¿Cómo me escucha? Am, no sé si quiere salir y volver a entrar, hermano José Manuel, solo porque se escucha mucho ruido. No sé si es su micrófono. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí se escucha bien. Solo no se ve, pero sí se escucha. Ok, se quedó frisado. Pero parece ser que el auricular mío tiene dificultad. Pues no puedo conectarme con el auricular inalámbrico. Y estaba Okey. usando un auricular con cable. Parece que tiene dificultad este. Pero si me No, pero escuchan bien, ahora sí se excelente. escucha bien, sí se escucha bien, solo que no se ve, pero no se preocupe. Excelente. Se quedó como frisado. A ver. Ok, ahora creo que me pueden escuchar, me pueden ver. Sí, ahora le Me- podemos ver y le podemos escuchar perfectamente bien. Bienvenido sea aquí a su, am, grupo de amigos de Betania por siempre. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Que el Señor le siga bendiciendo mucho. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bien, segundo. Hermano José Manuel, no sé si, si usted apaga la cámara, quizás, se escuche Me mejor. pueden- Sí, Sí, les escucho. ahora sí, porque se está frizando Ok, mucho, ahora eso sí. no se Ok, ¿me preocupe. escuchan bien ahí? Ok, Sí, excelente, excelente. Bien, hermanos, buenos días, ¿verdad? Gracias por la invitación, ¿verdad? A estar en esta hermosa plataforma, participando en la exposición de la Santísima Palabra de Dios desde aquí, desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana.
pues me siento muy contento de estar con ustedes allá, ¿verdad? La tecnología hace cosas y hoy podemos llevar el mensaje de Dios, de la verdad presente, por los diferentes medios, ¿verdad? Y plataformas que tenemos disponibles para la predicación y para diferentes cosas, pero qué bueno que nosotros podamos usar estos medios en la predicación de la santa palabra de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Bien, entonces, ¿alguien puede retroalimentar si me escuchan bien, por favor? Si me escuchan bien, Sí se escucha bien. excelente. Bien, entonces, yo quiero cantar una canción. Está titulada, vamos a ver si se escucha bien acá. Se titula Verdad que libera. Esta canción se dijo de verdad que libera. Vamos a cantarla con la gloria y la honra de nuestro Dios. Un día Jesús estaba predicando y los que no estaban atados en pecado y oscuridad. Y a los judíos que habían creído en él, les decía, si vosotros permanecéis en mi palabra, mis discípulos realmente y conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Y como tú nos habla de libertad, si jamás hemos sido esclavos de nadie, mas Jesús volvió a decir, y conoce la verdad, y la verdad os libertará. Verdad que la vida, verdad que purifica, verdad que libera, eres tú. Gloria a Dios. Y tú, amado contigo, que estás ahí, atado en pecado y oscuridad. Jesús te quiere libertar. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, mi hermano, y conocerás la verdad, y la verdad te libertará. Y conocerás la verdad, y la verdad os libertará. Verdad que la vida, verdad que purifica, verdad que libera, es Jesús. ¿Saben, mis hermanos y amigos, que es contigo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y Él mismo es esa verdad que da vida, esa verdad que purifica. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Alguna ya dicen amén?
y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Verdad que da vida, verdad que purifica, verdad que libera, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Verdad que da vida, verdad que libera, que tú, esta verdad que libera. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Qué bonito es nosotros poder cantar diciendo que Cristo es esa verdad que nos libera, esa verdad que nos da vida. Mis hermanos queridos, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Bien, amados, vamos a tener una oración en estos momentos para ya entrar en lleno con lo que es el mensaje de la Santísima Palabra de Dios. Y vamos a compartir con ustedes en esta mañana la primera parte de una serie de temas que tenemos titulado La Santa Palabra, verdad presente para hoy. Ese es el título de la serie y compartiremos con ustedes hoy el primer tema que tiene el mismo título. Vamos a orar en estos momentos. Donde quiera que usted esté allá, si es posible, pues cierre sus ojos y oremos. Bendito Señor, Dios y Padre Celestial, usted que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre por siempre. En esta hora venimos delante de usted, mi Dios, con nuestros corazones arrodillados delante de usted y nuestra vida, Señor, rendida a sus pies para que nos dé ahora el entendimiento y la sabiduría para exponer su santísima y gloriosa palabra. Padre, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos que están en sintonía, en este momento nosotros queremos compartir con ustedes un texto claro. Este texto fue el que la hermana tuvo como lectura bíblica, el cual está en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Este texto dice, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Así de entrada, este texto nos dice que hay una bienaventuranza, que hay una bendición para aquellos que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía, dice el texto. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, dice el texto bíblico. Los que oyen, los que leen y los que guardan, los que ponen en práctica, porque el guardar es poner en práctica la palabra de esta profecía. Encontramos una declaración que se encuentra en el libro escrito por la sierva de Dios, el cual se titula el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Vamos a buscar allí, tenemos este texto que quiero compartir con ustedes en este momento, donde dice la sierva de Dios, Elena de White, en este texto, ella dice, si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones
nunca alcanzarás la verdad, dice. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea, mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Dice la última parte del texto, abre tu mente y tu corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo la profeta de Dios en este texto? Que cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, tenemos que hacerlo con una mente abierta, con un corazón abierto a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque dice que si lo hacemos para vindicar nuestras propias opiniones, y ustedes saben, hermanos, la palabra vindicar significa justificar. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios para justificar nuestras propias opiniones, dice ella, nunca alcanzarás la verdad. De modo que si alguien está buscando la verdad, al escudriñar las Sagradas Escrituras, tiene que hacerlo, al escudriñarla, tiene que hacerlo no para justificar nuestras propias opiniones, porque muchas veces nosotros podemos estar equivocados. Nuestras propias ideas, nuestros conceptos humanos nos pueden equivocar, nos pueden perder. Por eso ella dice que al escudriñar las Sagradas Escrituras, tenemos que hacerlo no para justificar nuestras propias opiniones acariciadas, porque estas pueden estar equivocadas, sino que tenemos que hacerlo con una mente abierta, como dice ella. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras con un corazón dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, dispuestos a aceptar la corrección que viene del cielo. Porque cuando lo hagamos así, entonces el Espíritu Santo nos va a hablar y va a transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Cuando lo hagamos yendo a Dios con un corazón abierto, con una mente abierta a recibir lo que Dios nos quiere decir. No lo que la iglesia quiere escuchar, lo que Dios nos quiere decir. Y chocamos hoy frente a frente con esto, porque hoy la cristiandad quiere escuchar una cosa, pero Dios nos quiere decir otra. Entonces, tenemos que ir con ese corazón abierto, como dice la profeta de Dios, Elena de Juan, con el corazón y la mente abierta para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Si usted que está escuchando aquí detrás de su pantalla quiere escuchar lo que Dios le quiere decir, dígame ahí en los comentarios. Si usted quiere allí escuchar lo que Dios le quiere decir, no lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios le quiere decir, diga amén allí en los comentarios. Mientras que estaba investigaba sobre qué significaba la palabra escudriñar, y me encontré que la palabra escudriñar, según el diccionario Oxford, dice que la palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar
las interioridades, lo profundo, lo que está profundamente, los detalles profundos que no se manifiestan a simple vista. ¿Notan? Escudriñar las escrituras, profundizar en ella, excavar profundamente para ver qué está registrado allí. Pero hermanos, pasa algo en este tiempo y es que muchos hoy hay escudriñando las escrituras, pero para hacer lo que dice la sierva allí, para justificar sus opiniones erradas y equivocadas. Muchos están escudriñando las escrituras, pero dándole un sentido equivocado para justificar sus propias opiniones. Pero ustedes saben que las opiniones de los otros seres humanos no se equivocan y nos pierden. Hay un texto que está en el libro de Proverbios, el cual dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es la muerte. Notan, hay caminos, y eso hay caminos, se refiere como a la idea del ser humano. Entonces, amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema en esta hermosa mañana. Vamos a ver el propósito de nosotros presentar este mensaje en esta mañana es el siguiente. El propósito del tema en esta mañana es el siguiente. Nosotros estamos viviendo, hermanos, tiempos que yo creo que podríamos catalogarlos como tiempos sin precedentes de la historia del mundo. Profetizado, por cierto, estaba esto que acontecería todo esto. El propósito del tema es, hermano, instar al pueblo de Dios a volvernos a Él por medio de su santa palabra. ¿Cómo así? Estudiándola, oyéndola o escuchándola y practicándola. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo está cerca. Es tiempo de que la iglesia se vuelva a Dios, estudiando la palabra de Dios, escuchándola y poniéndola en práctica. Eso necesitamos nosotros como pueblo de Dios, pueblo peculiar. Volvernos a nuestro Padre Celestial estudiando su palabra, oyendo la palabra y practicándola. Como dice el apóstol Santiago, no siendo oidores olvidadizos. Tenemos dos preguntas claves que queremos analizar en esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros guardar las profecías si se encuentran estas en tres tiempos? Las profecías las encontramos en el pasado, que se cumplieron, las encontramos en el presente, cumpliéndose hoy, y las encontramos en el futuro, que se cumplirá mañana. ¿Cómo yo las puedo guardar? Y nosotros encontramos la respuesta para esta pregunta, una pregunta de análisis, hermanos queridos. Las profecías bíblicas están o en el pasado, o en el presente, o en el futuro, ayer, hoy y mañana. El apóstol Pedro, inspirado por el poder del Espíritu Santo, nos dice en su segunda carta, capítulo 1, los versículos 19 al 21, dice él, además, tenemos la palabra profética aún más segura. Oiga, la palabra profética más segura no está en el libro de Mormón, no está en el Corán. La palabra profética más segura está en la santa palabra de Dios. Allí está. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, dice el apóstol, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero o hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Pero nosotros, lamentablemente,
El diablo nos tiene tan ciegos, hermanos y hermanas, que no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios o para leerla, por lo menos, mucho menos escudriñarla. No tenemos tiempo, porque mientras menos nosotros estudiamos la palabra, menos conoceremos de Dios. Y más rápido nos engaña el diablo, porque la palabra de Dios es esta, miren acá, esta. La santa palabra de Dios es lo que nos despierta, y por eso el diablo va a hacer todo lo que le queda a su alcance para mantener a la iglesia en una ceguera fuerte, o una ceguera espiritual, para que no nos demos cuenta de los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque si no estudiamos la palabra, estamos ciegos. Es como decimos aquí en República Dominicana, somos como caña para el ingenio. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos guardar las profecías bíblicas? Si está en el pasado, o en el presente, o en el futuro, ¿cómo yo las puedo guardar? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que podemos guardarla estando atentos a ellas, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así estamos atentos, así podemos guardar la palabra de Dios estando atentos a ella, hasta que el día esclarezca. ¿Qué día es este? El día del amanecer glorioso, cuando nuestro amado Jesús aparecerá en las nubes de los cielos, hasta el día del amanecer glorioso, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Tenemos que estar atentos al cumplimiento profético hasta el día de la mañana gloriosa. Encontramos otra pregunta sobre qué cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver ahora qué creen los adventistas del Séptimo Día con respecto a la Santa Palabra de Dios. Los que están allí, los hermanos que están escuchando, los que son adventistas, y quizás hayan algunos conectados que quizás no son de la iglesia todavía. Vamos a ver lo que la iglesia adventista cree con respecto a las Sagradas Escrituras. Vamos allá. Bien, amados, la iglesia adventista en su libro las 28 creencias, la creencia número 1, por cierto, de la iglesia adventista, sabiendo de que la iglesia adventista tiene 6 doctrinas y 28 creencias, y las 28 creencias se desprenden de las 6 doctrinas que la iglesia adventista tiene. Y nosotros en nuestra primera creencia encontramos esta declaración que la iglesia adventista hace sobre lo que ella cree con respecto a las Sagradas Escrituras. Dice: la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina, mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron, impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. ¿Qué está diciendo en resumen? Que la iglesia adventista del Séptimo Día cree en que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y que esta está compuesta por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy en día hay iglesias cristianas que se llaman iglesias de la Reforma Protestante, hoy no creen en la unicidad de la palabra de Dios,
Sin embargo, la iglesia adventista cree en que la palabra de Dios está compuesta por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que esta es de inspiración divina, y que los que la escribieron fueron hombres de Dios inspirados por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que allí está registrado el conocimiento para nosotros llegar a la salvación. Dice la iglesia adventista allí en su declaración que las escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia. En esto, la iglesia adventista está diciendo que ella cree que la norma para evaluar el carácter de nosotros como adventistas es la palabra de Dios. Se puede notar si estamos creciendo en un carácter santo, en un carácter cristiano, semejante al carácter de Cristo, que de hecho la palabra de Dios dice que el ideal y al grado que tenemos que llegar nosotros es al del varón perfecto que es Cristo Jesús. Nuestro carácter tiene que ser santo como el carácter de Cristo, porque si tenemos un carácter satánico, un carácter no cultivado por la gracia de Cristo, entonces nos vamos a perder. Tenemos que tener y cultivar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y la forma como se puede evidenciar esto, la norma es la santa palabra de Dios para llegar a tener el carácter de Cristo. La iglesia adventista cree que el criterio para evaluar la experiencia de los miembros de la iglesia adventista es la santa palabra de Dios. Experiencia. Nosotros sabemos que la experiencia es el conjunto de conocimientos que adquirimos por medio de la práctica del día a día. Si un hermano de la iglesia adventista se sueña que su madre o su padre o su hermano o su abuelo o quien fuere que murió ya, viene en sueños y le dice, mira, tuve tal visión, vi un sueño, tal profecía, vi un sueño, tal cosa, me dijo que jugar el número tal, o me dijo que está penando, que hay que hacerle un rezo, una misa, lo que fuere. La experiencia para evaluar que esta experiencia de este hermano es antibíblica y satánica, ¿sabe cuál es? Ese criterio, las sagradas escrituras. El criterio para evaluar, te lo dice más adelante, dice que la revelación autorizada de las doctrinas es la palabra de Dios. La revelación autorizada de las doctrinas. Puesto que si en la iglesia adventista se levanta un hermano, una hermana, o un pastor, o un ministro, o quien fuere, o profeta, predicando una enseñanza que no está registrada en las Sagradas Escrituras, tenemos que tenerlo, dice el apóstol Pablo, tenemos que tenerlo como un apóstata, porque no está enseñando lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, porque hay muchas en las redes sociales que están diciendo, y muchas iglesias dicen que la iglesia adventista, sus doctrinas son fundamentadas en Elena de White, pero ninguna de las doctrinas de la iglesia adventista está fundamentada en Elena de White. Todas las doctrinas de la iglesia adventista están fundamentadas en un escrito, está en la sola escritura. Todas las doctrinas de la iglesia adventista se demuestran bíblicamente porque son bíblicas y cristocéntricas. No son ninguna fundamentada en los escritos de la profeta Elena de White. Todas doctrinas adventistas son bíblicas, demostrables bíblicamente, hermanos queridos. Pero ¿qué es lo que nos está pasando hoy en día? Que pareciera que la iglesia adventista de hoy está olvidando sus raíces y está adoptando muchas creencias y prácticas paganas y mundanas que no están registradas en las Sagradas Escrituras. Las doctrinas
La revelación autorizada en las doctrinas está en la palabra de Dios. Y dice la Iglesia Adventista en su declaración que encontramos en las Sagradas Escrituras un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Eso dice la Iglesia Adventista en su libro, Las 28 Creencias. Vamos a avanzar un poco más adelante y podemos nosotros ver lo que nos dice la santa palabra de Dios. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Esta creo que es la última pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué dice la santa palabra de Dios sobre sí misma? ¿Será que acaso la santa palabra de Dios habla sobre sí misma? Ya nosotros vimos en esta declaración que en la iglesia que usted está, en la iglesia que yo estoy, es una iglesia bíblica, pero lamentablemente la iglesia adventista parecía en este tiempo como que está olvidando sus doctrinas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con los ministros de nuestra iglesia, con nuestros predicadores? ¿Qué está pasando con nosotros? Que en vez de estar predicando las doctrinas creídas por la iglesia, no predicando las cosas que nosotros tenemos. Muchas falsas doctrinas, mucha herejía, paganismo, que se han infiltrado de la iglesia católica, de la iglesia adventista, y están ensalzando todas estas cosas. ¿Qué nos está pasando? ¿Será que estamos borrachos por el vino de Babilonia? ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver. ¿Qué dice la santa palabra de Dios sobre sí misma? Hermanos y hermanas, ¿será que la santa palabra de Dios habla sobre sí misma? ¿Qué ustedes piensan? ¿Será que ella habla de sí misma? Oigan lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, los versículos 19 al 21. Como dijéramos anteriormente, dice, además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que se Creo que el internet del hermano José Manuel está un poquito malo. Vamos a darle unos minutos. Hermano José Manuel, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Bien, Ah, ok. bien, continuamos ya casi llegando a la parte final. Entonces, amados hermanos y hermanas, entonces dice que tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero salga, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dice, continúa diciendo el apóstol, ante todo sabed que ninguna profecía de la escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. De modo que, dice el texto, lo que quisiera resaltar, es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella. Pero dice el texto sagrado
que esta no es de interpretación privada. Las profecías bíblicas no son de interpretación privada de la iglesia adventista o de cualquier iglesia que se atribuya como que si la interpretación bíblica, profética, fuese como un monopolio de una iglesia. No lo es. La interpretación profética no es un monopolio. Y si nosotros queremos hacer una buena interpretación profética, lo primero que tenemos que hacer, ¿saben qué, mis amados hermanos y amigos? Es pedirle a Dios sabiduría, dice el apóstol Santiago. Pedirle a Dios sabiduría. Porque si alguno está falto de sabiduría y de conocimiento, dice el apóstol, que lo pida a Dios, dice el apóstol. Pero nosotros, por eso hoy en día hay muchos adventistas que han apostatado, se han ido de la iglesia. Y dentro de la misma iglesia hoy hay muchos predicando muchas herejías, porque están dejando. Y dentro, ustedes saben, hermanos queridos, que para tener una correcta interpretación de las profecías, por ejemplo, existen 3 escuelas de interpretación profética. Dentro del protestantismo apóstata y la iglesia católica, existe, por ejemplo, lo que es, que de hecho la iglesia protestantes no adventistas usan una escuela de interpretación profética. Ellos usan 2, que son la futurista y la preterista. Las profecías bíblicas para ellos o se cumplieron todas en el pasado o están todas en el futuro. 2 escuelas de interpretación profética apóstatas, las 2, porque enseñan que se cumplió la profecía bíblica en el pasado o en el futuro. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día usa una escuela de interpretación profética historicista, la que es bíblica. Y esto lo podemos nosotros ver, por ejemplo, en la profecía de Daniel. Cuando vemos, por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor, cuando en la interpretación el ángel le dice a Daniel, le dice, para que le dé interpretación a Nabucodonosor, le dice que la cabeza de oro era Babilonia. De la escuela de interpretación profética historicista es que la profecía comienza a cumplirse desde los tiempos del profeta, que es como un río, hasta desembocar en el fin del tiempo, hasta el último día de la historia de este mundo. Esto es la escuela de interpretación profética historicista. La iglesia adventista, esta es la escuela que usa historicista. Los adventistas del séptimo día somos historicistas. No somos ni preteristas ni futuristas, somos historicistas. Esta es la escuela de interpretación profética que la iglesia adventista usa. Otro principio de la reforma protestante es la sola escritura, o más bien, la Biblia se explica sola. Un texto, dice la profeta Elena de White, un texto explica a otro texto. No hay que ir donde un papa, donde un sacerdote o donde un pastor, quien fuere, a preguntarle, explíqueme esto. Y no es que no se puede escuchar la predicación de cualquier hermano o hermana. Sí, pero que para nosotros saber lo que significa un texto, la Biblia se explica sola. La Biblia se explica sola. Otra de las reglas de interpretación correcta, para interpretar correctamente la Biblia, es que la historia se repite. La historia, dice el siervo Salomón, la historia se repite, entre otras más. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Sin más, hermanos queridos, la santa palabra de Dios declara en el Salmo 119 y el versículo 105, dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Que dice que las Sagradas Escrituras es una lámpara, es una luz en nuestro camino para que la iglesia adventista no se extravíe, para que los miembros de la iglesia adventista no se extravíen. Tenemos las Sagradas Escrituras, palabra de Dios, por la cual tenemos que regirnos. Dios a la iglesia adventista la ha bendecido con el ministerio de la hermana Elena de White. Ministerio que hoy los apóstatas que están dentro de la iglesia adventista, muchos apóstatas dentro de la iglesia rechazan los escritos de la sierva, rechazan que el Espíritu Santo lo hubiese inspirado a ella, como inspiró a los profetas de la Biblia también. Dentro de la iglesia adventista, muchos se levantan en contra del don profético de la hermana White, que Dios la usó a ella. Por eso ustedes ven, hermanos queridos, que dentro de la iglesia adventista han entrado mucho paganismo, mucha mundanalidad. Dentro de la iglesia hoy en día se ve cómo el paganismo católico está infiltrado en la iglesia adventista. Y muchos lo han abrazado como si fuera doctrina bíblica. Y muchos hasta lo predican y lo enseñan como si fuera doctrina bíblica, pero es puro paganismo del catolicismo romano, infiltrado en la iglesia adventista. No doctrina adventista, pero infiltrado en la iglesia. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Proverbios capítulo 6, versículo 23 declara diciendo, porque el mandamiento es antorcha. Cosa, el mandamiento es antorcha. La enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la disciplina. Pero, y no que los mandamientos están abolidos, enseña el protestantismo apóstata y el catolicismo romano, no que están abolidos los mandamientos. Por eso, hermanos, tenemos que predicar lo que la iglesia adventista cree como doctrina bíblica o las doctrinas bíblicas creídas por la iglesia adventista. Tenemos que convertirnos todos en predicadores de fuego, que prediquemos con poder las enseñanzas bíblicas creídas por la iglesia adventista. Entonces, tenemos que a viva voz alzarla, como dice Apocalipsis 14, 6 en adelante, que tenemos que dar el mensaje de los 3 ángeles, como dice en Hebreos, como un megáfono, en alta voz, predicar que la ley no está abolida, en alta voz, que nosotros estemos. La enseñanza, luz y camino de vida, las reprensiones de la disciplina. Segunda Timoteo 3, 14 al 17 declara diciendo, en cambio, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste. Dice el apóstol Pablo, y que desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender y enmendar e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Hermanos y hermanas, tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a nuestro Padre Celestial, amados y amadas. Tenemos que volver a Dios como iglesia, porque nos hemos apartado de nuestro Padre Celestial, nos hemos ido, nos hemos mundanalizado. Hemos dejado, hermanos, que el paganismo nos corrompa y nos pervierta. Hermanos y hermanas, tenemos que volver al Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4. Romanos 15:4.
declara el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? En las Sagradas Escrituras. ¿Nuestro consuelo dónde está? En las Sagradas Escrituras. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, iglesia. Para nuestra enseñanza. Los errores del pasado están registrados en las Sagradas Escrituras. ¿Saben para qué? Para que no volvamos a cometer los mismos errores. Para eso están registrados. El Salmo 119 y el versículo 50 dice la siguiente declaración. Salmo 119, versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es lo que nos vivifica, amados hermanos y hermanas queridos? Amados y amados, ¿qué es lo que nos vivifica? Es la palabra santa del Eterno. Lo que nos vivifica, nuestro consuelo es ella. Cuando estemos decaídos, afligidos, desanimados, perdidos, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra lámpara. Ella es nuestro consuelo. Nos vivifica. Por eso es que el diablo hará todo lo imposible para hacer que nosotros no estudiemos la palabra santa de Dios. En Proverbios encontramos la siguiente declaración. Proverbios 30, versículos 5 al 6 dice: toda la palabra de Dios es limpia. El Señor es escudo de los que esperan en él. ¿Qué dice el texto? Que la santa palabra de Dios es limpia. Es limpia. El Señor es escudo a los que esperan en él. Diga ahí en el comentario, en los comentarios, diga: Dios es mi escudo. Díganlo en los comentarios. Dios es mi escudo, mi socorro, mi sustento en mi aflicción. Dígalo allí. Toda la palabra de Dios es limpia, dice el texto. El Señor es escudo a los que confían o a los que esperan en él. Oiga, lo que le dice el texto bíblico a todo adventista que escucha dice el texto: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿sabes cómo? Mentiroso. A la santa palabra de Dios no tenemos que añadirle nada y no tenemos que quitarle para que no nos metamos en serio problema y seamos hallados como mentirosos. No hay que añadirle y no hay que quitarle a la santa palabra de Dios, porque ella es como limpia. Y cuando el ser humano le mete conceptos humanos a la santa palabra de Dios, la daña. Porque ¿acaso no es Dios el que sabe todo y nosotros somos ignorantes? Dios es el que lo sabe todo y nosotros somos ignorantes. Dice Eclesiastés 3:14: entendí que cuanto Dios hace es duradero y nada se le puede añadir ni quitar. Atención a los ministros y laicos y laicas de la iglesia adventista. Atención. Y cualquier hermano o hermana que esté escuchando, cualquier denominación que sea, que va a escuchar, atención. Al texto bíblico no hay que añadirle ni quitarle. Todo lo que Dios hace es duradero y no se le puede añadir ni quitar. Dios lo hace así para que los hombres lo reverencien. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras y vemos la perfección de esto, hermanos,
no nos queda más que caer rendidos delante del Eterno al ver cómo Dios ha hecho todo perfecto, maravilloso. La revelación de las Sagradas Escrituras es perfecta. Nada hay que añadirle ni quitarle. Hermanos, yo no sé cómo hay hoy en día, hay muchos predicadores y predicadoras en las redes sociales hablando un sinnúmero de disparates, añadiendo a los textos, quitándole y poniendo los textos que digan lo que los textos no están diciendo. Pero su condenación les viene si no se arrepienten. Por eso, adventistas, hay que tener mucho cuidado para no estar enseñando cosas que la Biblia no está enseñando, ni tampoco lo enseña el espíritu de profecía. Dice Eclesiastés capítulo 22, los versículos 17 al 21. El espíritu y la esposa dicen, ven, escríbalo ahí, ven, escríbalo, ven. Y el que oiga también diga, ven. Y el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida de balde, dice el texto. Oiga, qué advertencia ni más fuerte la que Jesús le hace a los adventistas del séptimo día y a todos los cristianos. Le dice Jesús, y no cristianos, le dice Jesús, advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Oiga bien, al que la oye, qué advertencia. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro, en el Apocalipsis. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. Dice Jesús, el que testifica de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Los adventistas del séptimo día debemos tener mucho cuidado con estar enseñando cosas que no son las que el texto bíblico está enseñando. Enseñando herejías de la Iglesia Católica como si fueran doctrinas adventistas. Enseñando herejías paganas de las iglesias protestantes apóstatas como si fueran doctrinas de la Iglesia Adventista, como si fueran doctrinas bíblicas. Hemos perdido el celo por la verdad. Hemos perdido el amor por la verdad. Cada día estamos más inmersos en la mundanalidad y estamos dejando lo que Dios dice de lado, añadiendo los textos de lo que ellos no dicen y quitando lo que ellos dicen. Pero esta advertencia Cristo la dio. El que le quita, le será quitada su parte del libro de la vida, pero el que le añade las plagas del Apocalipsis se le añadirán. Es decir, hermanos, se perderá. El que está enseñando herejías que no son bíblicas, cosas que no son bíblicas, enseñanzas que no son bíblicas, se va a perder. Por eso todos los adventistas que en esta hora me están escuchando y hermanos de otras congregaciones que están enseñando cosas que no están en la Biblia, si usted no se arrepiente, se va a perder. Vea la reprensión. Apocalipsis, el texto que leía, Apocalipsis capítulo 22, los versículos 18 hasta el 19, léalo. Que no podemos añadir los textos, lo que ellos están diciendo para que no nos perdamos, amados hermanos y hermanas. Hermanos queridos, yo quisiera referir a ustedes esta cita de la profeta de Dios ya para finalizar. La profeta Elena de White dice en el conflicto de los siglos, dice ella allí en el capítulo 33 del conflicto de los siglos, titulado Las acechanzas del enemigo, dice ella, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace
ser cerca de 6,000 años. Está por terminar. ¿Cuántos digan ahí, gloria a Dios? Escriba ahí, gloria a Dios. Porque el conflicto entre el diablo y Cristo está por terminar. Escriba, amén. Amén. Está por terminar. Y oiga lo que dice la profeta de Dios. Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Qué es lo que dice ella? Que el conflicto entre el diablo y Cristo está por terminar, pero el diablo redobla sus esfuerzos. ¿Para qué? Para sujetar al hombre y mantenerlo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termina la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. El diablo está obrando para mantenernos en tinieblas, para que no tengamos tiempo de estudiar la palabra de Dios, de meditar en ella, de buscar a Dios, para que no tengamos tiempo. Es una trampa donde en todos lugares del mundo estamos inmersos en trabajo y más trabajo. Y así nos perdamos, se cierra la puerta de la gracia y nosotros nos quedemos fuera. Y ya no llama sacrificio por el pecado, dice ella. Dice allí el texto bíblico, ese párrafo está en la página 509 del conflicto de los siglos. Otra declaración que encontramos, dice ella, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, tenemos que resistir al poder del diablo con oración, con ayuno, buscando a Dios, estudiando su palabra, escuchándola, practicándola. Amados hermanos y hermanas, dice ella, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y en las almas se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está pronto para poner su poder, para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Recuerden, amados hermanos, estamos en una lucha entre el diablo y Cristo, entre el diablo y la iglesia de Cristo. Tenemos que hacer esfuerzos para contrarrestar a Satanás. Pero oiga lo que dice ella, que el diablo redobla sus esfuerzos cuando ve que un alma se le está yendo. Entonces, amados hermanos y hermanas, último párrafo para finalizar. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también entre ellos, no para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar con sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Es decir, que en medio de la transmisión está metido el diablo para interrumpir y para que el mensaje no llegue. En medio de la congregación está Satanás para interrumpir que el mensaje no llegue. Pero Cristo despliega a sus santos ángeles para que estén de parte de nosotros y así peleen de parte de nosotros y nos ayuden a vencer. Por eso, amados hermanos y hermanas, es que vemos la importancia de este libro santo, olvidado
y descuidado por la cristiandad y por nosotros los adventistas, porque antes éramos llamados el pueblo del libro. Ya hoy no se sabe ni qué es lo que somos, porque hemos dejado las enseñanzas de nuestra Biblia, de nuestro Dios, para estar enseñando muchas veces hoy doctrinas y mandamientos de hombres, como que si fueran mandamientos de Dios. Amados hermanos y hermanas, desde lo más profundo de mi corazón, quiero pedirles en el nombre de Jesús que nos volvamos a Dios ahora que es tiempo de salvación, que retornemos a las raíces de nuestra iglesia, que retornemos a las creencias de nuestra iglesia, a las creencias de nuestra iglesia que son bíblicas, que rechacemos, que estemos dispuestos a rechazar todo paganismo del catolicismo romano y del protestantismo apóstata infiltrado en la iglesia adventista. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas, nos transforme, nos prepare para el reino de los cielos, porque muy pronto nuestro amado Jesús vendrá y solamente irán con él los que, como las 5 vírgenes prudentes, estén preparados para ese gran día. Oremos. Amante y cariñoso Padre Celestial, Rey de gloria, Rey eterno, Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de victoria, Dios de gloria excelsa. En esta hora damos gracias, Padre, por su santísima palabra que ha sido predicada, ha sido oída, Padre, en diferentes lugares y será escuchada por esta grabación. Te rogamos, Señor, que el poder del Espíritu Santo nos transforme, nos guarde, nos llene, para que podamos así nosotros ser hombres y mujeres ungidos por el poder del Espíritu Santo. Ayúdenos a hacer caso a lo que dice usted en su santísima palabra, mi Dios, y lo que nos habla a través de la profeta Elena de White. Padre, gracias por escucharnos. En el nombre y por los méritos de Jesús, le pedimos y le rogamos. Amén, Señor. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, gracias por la invitación. Dios le bendiga y les guarde, recordándoles que hemos transmitido en vivo desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Yo soy su hermano y amigo José Manuel Díaz. Bye bye. Será hasta pues una próxima entrega. Muchísimas gracias, hermano José Manuel. Que Dios le siga bendiciendo, que siga bendiciendo su ministerio. Esperamos que esta no sea la última vez que usted predique en esta plataforma de Zoom, de Amigo de Betania por siempre. Gracias por estar siempre a disposición para predicar la palabra de Dios. Espero que este mensaje haya tocado no solo su corazón o el mío, sino el de cada uno de los que estamos presentes aquí y los que nos vieron a través de las redes sociales. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana querida. Yo encantado de estar por primera vez con ustedes en esta plataforma. También queremos invitar a los amigos de Betania para que se suscriban a nuestra página en Facebook. Allí tenemos el ministerio llamado Miedever. Miedever se escribe M-I-E-D D-V, Miedever, M-I-E-D-E-V-E-R. Miedever es nuestro ministerio evangelístico con el cual estamos trabajando. El nombre del ministerio es Defensores de la Verdad. Defensores de la Verdad es el nombre del ministerio. Entonces allí en Facebook usted nos puede encontrar como Miedever. También pueden suscribirse en mi página de Facebook, José Manuel Díaz.
José Manuel Díaz. También tengo un canal en YouTube donde tengo allí algunas alabanzas. Pueden encontrar allí como José Manuel Díaz el Gozoso. José Manuel Díaz el Gozoso. Allí estamos trabajando por estas redes sociales y el propósito es poder llevar la verdad presente a cada rincón del mundo donde podamos alcanzar a aquellos que andan hoy en día en tinieblas y en oscuridad. Gracias a ustedes por la invitación, hermanos. Dios le bendiga poderosamente allá a ustedes, hermanos de Betania en Estados Unidos. Gracias. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Amén. Bueno, vamos a terminar con el mismo himno que empezamos, el 208, Santa Biblia del Himnario Nuevo. Amén.